Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Shabbat Shalom para todos. Estamos ya en una nueva porción. Eh, Pasamos Pesaj, ¿cierto? Que en todos esos días nos da la porción. Por eso que hubo una semana que se dieron dos porciones en una, por el hecho de lo de Pesaj. Entonces, eh, estamos ya situados en la porción. Vamos a ver al tiro, porción Chemini. Ahí está, porción Chemini, que significa octavo. Y vamos a ver por qué significa octavo, Chemini. Eso está en Vayikra, que es Levítico, del capítulo 9 desde el versículo 1 en adelante, hasta el capítulo 11 versículo 47. Es todo lo que comprende toda la porción, alrededor de cuatro capítulos casi completos. Entonces, eh, vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy día, la enseñanza que el mismo Dios nos trae por medio de lo que hemos aprendido durante la semana, ¿cierto? Y de lo que significa esta porción Shemini, que significa octavo. Vamos a ver el versículo que está en Levítico 9:1, el primer versículo de la porción. Ahí está en hebreo. Y y su fonética en hebreo es Vayehi Vayom Hashemini, que significa y ocurrió en el octavo día. Ese es el versículo que vamos a ver de lo que significa octavo. Vamos a ver aspectos, como siempre vemos, aspectos cotidianos de cada uno de nosotros como personas. Y como siempre repito, no es necesario que sea una persona que ya lleva un tiempo estudiando la Torá, sino que estas enseñanzas, estas recomendaciones, estas reglas, um, no tanto como reglas impuestas, sino que a seguir para poder sortear las cosas que nos vienen día a día. Por algo hablo aquí de día, ¿cierto? Eh, es para todo tipo de personas. Personas naturales, personas sencillas, personas adineradas, personas no adineradas, todo entra en lo que es o lo que le podría servir a cada persona. Entonces, Vayehi Bayom Hashemini, y ocurrió en el octavo día, vamos a ver la enseñanza de cuándo estás listo para recibir. Es como entre pregunta y afirmación. Primero te pregunta, ¿cuándo estoy listo para recibir? O también puede ser una afirmación cuando estás listo para recibir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es de qué forma hay que prepararse para poder recibir? ¿Cierto? Siempre a todos nos gusta recibir más que otorgar, más que dar, pero siempre se dice que la mayor felicidad o la mayor satisfacción es cuando uno da. Pero antes de dar, hay que también saber recibir, porque no puedes dar de lo que no tienes a menos que hayas recibido algo. Entonces, vamos a hablar de esto cuando estemos listos para recibir. Vamos a dejar ahí el título y vamos a hablar acerca de la importancia de esto, de cuando estamos listos para recibir, con sus trabajos, con sus definiciones, con lo que
vamos a ir viendo en cada paso de la clase. Primeramente, ir viendo lo que es más o menos el resumen de lo que es toda la porción. Esto empieza con, como le decía en el Levítico, del 9 hasta el capítulo 11, cuando el significado más o menos que de cuando la presencia desciende y la conciencia de cada persona debe elevarse. Entonces, esta porción, Shemini, que significa octavo, describe un momento culminante que es el inicio del servicio sacerdotal activo en el Mishkan, que es el santuario, que es el tabernáculo. Después de 7 días de preparación, hay unos días de preparación, por eso habla de el octavo, dice que en el octavo día desciende la presencia divina de forma revelada. Entonces, sin embargo, en medio de este punto alto, ¿cierto? Ocurre una de las escenas más impactantes que relata la Torá, que es la muerte de Nadab y Abiú, que son hijos de Aarón, el sumo sacerdote, por ofrecer un fuego extraño. ¿Cierto? Aquí en esta porción es donde ocurre esta escena, por ejemplo, sí. Por eso es que se le pone el nombre a las porciones y yo siempre hago un resumen de todos los temas que están ahí para que cuando usted de repente se le ocurra y diga, ah, en Chiminí, en esa porción, que es la número 26, está el evento de los hijos de Aarón, ¿cierto? Que mueren y por hacer fuego extraño. Entonces dice que la porción concluye con las leyes de lo puro e impuro, ¿cierto? El contraste de aquello, especialmente en la alimentación, que es el kashrut, la alimentación que es de vida, enseñando el discernimiento espiritual de aquella acción. Entonces, el octavo día es el día de la revelación de la luz. ¿No? Por eso que vamos a centrarlo en lo que significa octavo. Aarón y sus hijos comienzan oficialmente su servicio en este octavo día. El pueblo trae ofrendas y dice que la gloria de Dios se revela y desciende fuego del cielo. La idea central es que el número 8 representa lo que está más allá de la naturaleza, es decir, el 7, que es lo sobrenatural, lo divino, manifestado. Nadab y Abiú, en contraste con el fuego extraño, se dice que ofrecen el fuego no ordenado, que no se le ordenó, mueren instantáneamente ante la presencia divina. La interpretación literal es que la desobediencia en un momento sagrado trae esas consecuencias, pero desde lo espiritual, lo secreto del Zohar, dice que no solo fue un error, sino un exceso de deseo espiritual sin un canal adecuado. O sea, no estaban preparados para eso. Y es más o menos de lo que se va a tratar en la clase de cuándo estamos listos para recibir. Entonces ellos querían unirse a la luz sin estructura y se consumieron en ella. Quiere decir que no todo impulso espiritual es correcto, sino está alineado con el orden. ¿Cierto? Podemos tener mucho ímpetu, pero si no está alineado con esos parámetros, va a ser como una pérdida en vez de una ganancia. También habla del silencio de Aarón. Aarón no reacciona con queja cuando mueren sus hijos, ni siquiera llora. Y Aarón guardó silencio, dice el versículo, que quiere decir que el silencio no es un vacío, sino es la aceptación consciente del juicio divino. ¿Te has dado cuenta que de repente se dice que cuando uno guarda silencio es porque está siendo más sabio? A veces el reaccionar de una con palabras a veces destruye más. A veces mejor es guardar silencio. También habla de la advertencia a los sacerdotes, la prohibición de servir bajo efectos del vino, ¿cierto? Del alcohol. Cuando ellos servían en el servicio del tabernáculo tenían que ir puro, tenían que ir cuerdos. Eh, Eso no quiere decir que no tomaran vino, si tomaban, pero en momentos específicos, no cuando estaban en el servicio.
ofreciendo su servicio en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el servicio requiere una claridad mental y un equilibrio, equilibrio interno, ¿cierto? Y el kashrut, que es lo que se come, lo puro y lo impuro, por ejemplo, de los animales permitidos y los prohibidos, y la diferenciación entre lo que se eleva y lo que densifica. La idea central es que no todo lo que entra en tu vida es neutral. Por ejemplo, la alimentación, la energía espiritual que absorbes. Eso significa. También habla del mensaje espiritual de Gemini, que revela un principio profundo, que la luz desciende cuando hay preparación, pero permanece en ella o permanecer en ella se requiere disciplina. El octavo día es significado de acceso a lo divino. Pero Nadab y Abiú muestran el peligro de querer más luz de la que pueden contener, de actuar desde el impulso, no desde la estructura. En términos elevados, quiere decir que la luz, el or, sin recipiente, significa ruptura. Y la intención sin corrección es un desequilibrio. Por eso es que es importante hacerlo todo ordenadamente, como se dice, no como ofrecer un fuego que no se te ordenó. Entonces, claves simbólicas dentro de toda la porción Shemini, octavo, es trascender la naturaleza, trascender a lo espiritual. El fuego es el deseo espiritual. Y aquí es central esta palabra, el deseo, porque cuando estás listo para recibir, uno de los ingredientes es el deseo, desear eso espiritual. También habla del silencio, ¿cierto? Como un nivel superior de conciencia, por eso guardar silencio. Y la pureza e impureza, el contraste, son discernimientos energéticos. Entonces, la aplicación acerca de la porción, de las cosas que hay que hacer, primero, en, en resumen, en toda la porción es canalizar tu deseo espiritual con disciplina, buscar equilibrio entre emoción y estructura, ser consciente de lo que consumes, por ejemplo, las comidas, las ideas, la energía que atraes, practicar momentos de silencio interno. Es muy importante. Y lo que no hay que hacer en, de lo que hemos visto de la porción es actuar de impulsos espirituales sin una guía. No actuarlo, ¿cierto? Buscar experiencias intensas sin preparación. Confundir emoción con conexión real. Eso sería como lo que no hay que hacer con respecto a esta enseñanza de Gemini. Gemini nos confronta con la verdad poderosa. No basta con querer acercarse a la luz, sino que hay que volverse apto para sostenerla. El fuego debe iluminar o consumir. Es una de dos. La diferencia está en tu nivel de conciencia, orden y humildad. Entonces, vamos a centrarnos en Parashat Shemini. Luego de una narrativa o la importancia de, como les decía, hemos pasado Pesach y por qué Shemini, esta porción, no se lee antes de Pesach, pero sí después de Pesach, a continuación, de haber pasado los días de la Pascua, como se le llama normalmente en casi la mayoría de los países. Pero en hebreo es el Pesaj, ¿cierto? Que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eh, es cuando se sacrifica el cordero, ¿cierto? Cuando se pone la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, para que cuando pase el ángel de la muerte no destruya a los primogénitos del pueblo de Israel. No así a Egipto, que las casas que no tenían esa marca
sí fueron destruidos, ¿cierto? Fueron muertos. Entonces, la ubicación de esta porción, Shemini, que significa octavo, como les decía, está justo después de Pesaj, esta festividad que dura como 8 días. No es una casualidad, sino que revela un proceso espiritual profundo. El salir de Egipto no es el final, sino que es el comienzo de la verdadera transformación interior. Eso es salir de Egipto espiritualmente, ¿no? No es que uno vaya al país de Egipto y salga de ahí, sino que es un simbolismo. Entonces, primeramente, de la liberación externa a la transformación interna. Pesa representa la salida de Egipto, ¿cierto? En que la Kabbalah simboliza las limitaciones, eso es Egipto, el ego, es el faraón, y la esclavitud a lo material. Pero salir de Egipto no significa automáticamente estar listo para la luz. Shemini comienza donde Pesach termina. Aquí ya no se trata de huir de la oscuridad, sino de convertirse en un canal de luz, refinar el interior y sostener la presencia divina, que es la Shejina. El octavo día, el entrar en lo que está más allá de la naturaleza, el nombre de Shemini octavo tiene un código espiritual clave, porque el 7 representa lo natural, los 7 días de la creación, lo que es físico. Pero el 8 representa lo sobrenatural, lo divino, lo que trasciende. Después de Pesach, que es la liberación, llega el momento de acceder a un nivel superior de conciencia. O sea, no basta con ser libre, sino que hay que elevarse, hay que trascender. La revelación de la presencia, cuando la luz responde, en Shemini ocurre algo crucial. Se inaugura el servicio del tabernáculo, desciende fuego del cielo. ¿Qué simboliza esto? Que cuando el ser humano se prepara correctamente, la luz responde. Pero también ocurre el episodio de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que traen un fuego extraño y por ende mueren. La enseñanza profunda en esto es que no toda espiritualidad es correcta, aunque parezca elevada. Entonces, después de Pesach, uno puede entusiasmarse, pero Shemini enseña, la conexión debe ser alineada, no impulsiva. ¿Cierto? Tener cuidado con los impulsos. A veces, cuando nos adentramos en lo espiritual, queremos hacer todo, pero también hay que tener mesura. El discernimiento entre lo puro y lo impuro, ¿cierto? El discernimiento que significa el distinguir entre lo puro y lo impuro. Shemini también introduce las leyes de alimentos permitidos y prohibidos. En nivel interno esto significa aprender a discernir qué entra en tu alma, qué pensamientos, emociones y acciones te elevan o cuáles te contaminan. Después de salir de Egipto, necesitas educar tu sensibilidad espiritual. Entonces, desde el Zohar, desde el Sod, desde lo profundo, desde el secreto, el proceso es así. Pesar significa despertar desde arriba. La luz te saca aunque no estés listo. Y Chemini es el despertar de abajo. Ahora tú debes hacer el trabajo. Ese es el contraste. Antes la luz te liberó, ahora debes volverte digno de sostenerla. Entonces, por eso es el título, cuando estás listo para recibir. Entonces, Chemini, ¿qué pide? No vivir solo del momento emocional de liberación, ¿cierto? A veces nos inundan las emociones y a veces solamente son eso, emociones. Lo importante es desarrollar un criterio espiritual que sí y que no, ¿cierto? Equilibrar entusiasmo con estructura. Convertirte en un recipiente para establecer esa luz, para poder contenerla, para que no se te vaya. Entonces, salir de Egipto te libera, pero Shemini te transforma, ¿cierto? Entonces, la apertura de Gemini, el término de Pesach también hace una, hace un trabajo que hemos estado llevando día a día de corrección emocionales, por eso que habla de las emociones,
Para poder pasar todo esto, para poder trascender al octavo de estas siete, existe la cuenta del Homer, que es el puente espiritual entre Pesas y Shavuot. Es decir, es importante poder hablar de esto también, porque no es solo contar días, sino que es contarte a ti mismo día a día para transformar tu alma. Entonces, día a día nosotros estamos corrigiéndonos a nosotros mismos con este conteo, eh, con una serie de trabajos, ¿cierto? Para poder hacer introspección en nuestra alma, en lo que hemos hecho durante el año. Entonces, ¿por qué es tan importante la cuenta del Homer? Porque después de Pesaj, la luz te libera, ¿cierto? Como que cuando sales de Egipto ya no eres esclavo. Entonces la luz te libera desde arriba. Pero esa luz no puede quedarse si no hay un recipiente preparado. Entonces para prepararlo existe la cuenta del Homer. El Homer es ese proceso de preparación que durante 49 días trabajamos las siete cualidades emocionales del alma, que son las sefirot, como se le llama en el árbol de la vida, las inferiores, el Seirampín, refinándolas, ¿cierto? No se trata de información, sino que se trata de transformación interna real. Es como salir de Egipto, esa liberación, y luego reeducar tu corazón para poder recibir la Torá en Shavuot, para poder recibir esa información que podemos ya sostener por haber pasado por eso. Entonces, dentro de las siete fases emocionales a corregir, cada semana del Homer corresponde a una dimensión del alma. Pues son 7 semanas. Primero, el Gesed, que es el amor, el dar. La pregunta interna, ¿cómo amo? Es el desequilibrio, dar sin límites, dependencia, manipulación emocional. Y la corrección es amar con conciencia, no por ego. Amar no es perderse, sino que es expandir la luz con equilibrio. También está la Yeburá, que es la disciplina y el límite que le ponemos a nuestras acciones. La pregunta interna es, ¿sé decir no cuando hay que decirlo? El desequilibrio quiere decir que la rigidez, el juicio y la dureza se corrigen en poner límites con amor, ¿cierto? No todo lo que das edifica. Eso es lo que era en cuanto a Geburá. En tercer lugar está Tiferet, que es la armonía y la compasión. La pregunta interna que hay que hacerse, ¿soy equilibrado? Es mezcla de amor más disciplina. La corrección es empatía verdadera sin ego, empatía hacia los demás. Si tienes empatía contigo mismo, que no te domina el ego, podrás tener empatía con los demás. Eso quiere decir que es el corazón alineado con la verdad. También está en cuarto lugar Netzach, que es la perseverancia y la victoria. La pregunta interna que me hago, ¿me rindo fácil? El desequilibrio que tengo es la obsesión, la competencia tóxica. Eso es más o menos, es el desequilibrio. Pero la corrección es persistir con propósito, no por orgullo. Quiere decir que seguir, pero con dirección. Está también Hod, que es la humildad y la rendición. La pregunta interna es, ¿reconozco que no soy el centro? ¿Cierto? La humildad por sobre todo. ¿Qué desequilibrio hay en eso? Que la falsa humildad y la anulación, ¿cómo lo corrijo? Reconocer la luz también en otros. No solamente que en ti está esto, sino que también tienes que reconocer lo positivo de la otra persona. Como se diría normalmente, ver en lo oscuro, ver esa pequeña luz. No es rebajarte tampoco, sino que es alinearte con los demás, hacer un complemento. También está el Yesod, el sexto lugar, que es la conexión, el fundamento. La pregunta interna, ¿cómo me vinculo? ¿Qué desequilibrios encuentro? Por ejemplo, dependencia, desconexión, relaciones vacías. ¿Cómo corrijo esto? Crear vínculos sanos y verdaderos, que es el canal de donde todo fluye. Y por último, el séptimo Malhut, que es la manifestación, el reinado,
¿cierto? Por eso Malhut está asociado con los reyes, por el reinado. La pregunta interna, ¿cómo expreso lo que yo soy? ¿Qué desequilibrio hay? Aquí domina el ego, el vacío y la falta de identidad. ¿Cómo corrijo esto? Manifestando desde la luz interior, de lo que tú tienes dentro, lo interno. No se trata de dominar, de ser dominante, sino que de reflejar esa luz, de ser como un líder, no una persona que menosprecia, una persona que no deja que las demás personas puedan también estructurarse. Entonces, la estructura profunda de estas 49 combinaciones, porque se van combinando una con otra, cada día combina dos facciones. Esto permite un trabajo quirúrgico del alma, es como una cirugía. No es general, sino que es específico y progresivo. Entonces, la enseñanza clave de Pesach, primeramente, es la libertad recibida, el Omer, la transformación construida, y Shavuot es la revelación merecida. Si no hay Omer, no hay verdadera recepción de la luz. Entonces, durante estos días, haz esto. Cada día pregúntate, ¿qué emoción estoy corrigiendo hoy? Observa una situación real del día, corrige conscientemente tu reacción y reflexiona antes de acostarte, antes de dormir. Entonces, no cuentes días, sino que transformas dimensiones de tu alma. Entonces, esa era la importancia de, de por qué Shemini está a continuación de Pesaj, de esta festividad, ¿cierto? Y por qué también después de Pesaj se comienza el Omer, ¿cierto? Este conteo de día a día, de semana tras semana, corrigiendo estas 7 emociones en estos 49 días para el propósito final de llegar a Shavuot, a Shavuot, como les dijera, en Shavuot, preparados para poder recibir esta revelación de la Torá, ¿cierto? Ese era el momento de, del pueblo del mandato del conteo del Omer al pueblo de Israel, para poder eh, recibir esta gran bendición en Shavuot, ¿cierto? El Shavuot, que es la entrega de la Torah, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo estás listo para recibir el, como lo dice el título eh, de la porción? ¿Cómo saber si estoy listo para recibir? ¿Cierto? Saberlo. El texto base, como ya lo vimos, lo vamos a volver a ver. Está ahí el título y vamos a retroceder y vamos a dejar ahí. Y ocurrió en el octavo día, hemos estado hablando, ¿qué es lo que significa octavo? Hemos estado reflexionando de por qué, la importancia después de Pesaj, de la festividad. Entonces, la narrativa profunda del enfoque, del secreto de este texto que ocurrió en el octavo día, quiere decir que primeramente no fue en el primer día, ¿cierto? No fue cuando el deseo apareció, no fue cuando la emoción era ardiente, sino que fue en el octavo día, 7 días de preparación, 7 días de corrección. Estos 7 días equivalen a estas 7 emociones, como les decía anteriormente, de orden, de alineación interna. 7 días donde el ser humano trabaja en sí mismo sin ver aún la revelación. Y entonces, Vayehi, y ocurrió, porque hay algo que debes comprender. La luz no llega cuando tú la deseas, sino que llega cuando tú eres capaz de sostenerla. Sí, tiene que haber un gran deseo, obviamente, pero primero tienes que poder, yo no puedo levantar 50 kilos si no trabajo en los primeros. No podría levantarlos si no tengo un trabajo antes. Entonces,
El secreto de estar listo no significa una perfección, sino que significa capacidad de recibir sin romperse. Es haber trabajado el ego, es haber ordenado el caos interno, es haber aprendido a contener el fuego. En términos profundos, la luz siempre está disponible, el or, pero el recipiente, que es el cli, debe estar preparado. Si la luz llega antes, quiebra. Si llega en el momento correcto, hay transformación. Pero Gemini también tiene su paradoja, la paradoja de Gemini, que ese mismo día donde la presencia desciende, también ocurre la caída de Nadab y Abiú. ¿Por qué? Como le decía, no basta con querer recibir, sino que hay que saber cómo recibir. Ellos tenían ese gran deseo. Interpusieron el deseo primeramente, pero no la estructura, no la base. Tenían fuego, pero no el recipiente adecuado. Y el mismo fuego que revela también los puede consumir. Por eso es que hay que tener importante poder trabajar estos tipos de cosas. Entonces, ¿cómo saber si estoy listo para recibir? Cuando ya no busca solo emoción, sino verdad. Es una clave. Cuando puedes sostener bendición sin perder el equilibrio. ¿Cierto? A veces nos llegan cosas y nos volvemos locos. No estoy listo todavía. Cuando el impulso deja espacio a la conciencia. Por eso es que las emociones no nos deben dominar. Cuando aceptas procesos, no solo los resultados. Ahí estoy, es una aplicación para saber cómo si estoy listo para recibir. Entonces, algunas claves para volverte apto para recibir. Primero, proceso antes de resultado. No fuerces la revelación. Trabaja en la preparación primeramente. A veces queremos todo al tiempo, de una. En segundo lugar, el orden interno. La luz habita donde hay estructura, no caos. Ahí no habita, ¿no? Por eso en el principio había caos. La humildad espiritual. No todo lo que deseas está listo para sostenerlo. ¿Qué nos enseña acerca de esto? Que el problema no es si la luz quiere llegar a ti, sino que es si tú ya eres capaz de sostener esa luz, esa bendición. Entonces, el octavo día no es un momento en el calendario, no es un número en sí, es un estado del alma. Eso significa octavo día. Y llega sin aviso. Cuando estás listo para recibir, simplemente ocurre. Y por eso dice y ocurrió, ¿cierto? Porque el tú trabajar todo este tipo de cosas en ti, el aplicar, el corregir estas 7 emociones en estos días, a lo mejor no te vas a dar ni cuenta y estarás elevando, estarás en el octavo día. Dirás, valió la pena esta preparación. Entonces, cuando estás listo para recibir, Gemini es una enseñanza completa para compartir. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo está listo, que ya estamos, la tarea está hecha, pero nada ocurre. Oramos, cantamos plegarias, buscamos, anhelamos, pedimos conexión y parece que la respuesta no llega. Gemini viene a revelarnos una verdad incómoda pero transformadora. No todo depende de cuánto deseas recibir, sino de cuánto estás preparado para sostener lo que llegue. El pueblo de Israel esperó 7 días de preparación silenciosa, y recién en el octavo día ocurrió. Entonces, el secreto de este número 8, Gemini, el octavo, como decía, el 7 es la naturaleza, el ciclo, el proceso, el tiempo. El 8 es lo que está por encima del tiempo, lo sobrenatural, lo que lo sobrepasa. El octavo día representa la irrupción de la luz en el recipiente preparado. Pero aquí está el secreto. El 8 no se alcanza, el 8 ocurre. No lo fuerzas, lo habilitas. Tienes que prepararlo. La luz y el recipiente, toda la realidad espiritual funcionan bajo este principio. Luz y recipiente. La luz, que es el Lord, es la bendición, la revelación, la energía divina. Y el Kli, que es el recipiente,
tu capacidad de contener esa luz. Perdón. Si el clic no está listo, la luz se pierde o peor, rompe. Si el clic está listo, la luz se revela y permanece. Entonces, en concordancia con lo que estamos hablando, eh, cuando, a- cuando Nadal y Abihu, que era como el error espiritual que ocurrió, ellos querían más cercanía, más fuego, más conexión, pero no respetaron ese proceso ni la estructura. El problema no fue la falta de deseo, fue exceso sin equilibrio. Buscar más luz de la que puedes contener es peligroso. Esto enseña algo muy profundo. No todo impulso espiritual es correcto. No toda emoción es conexión real. No toda intensidad es elevación. De ahí el silencio de Aarón. Y Aarón guardó silencio, dice el versículo más adelante. No es resignación, sino que es un nivel espiritual altísimo. Aceptar que hay procesos que no comprendes, pero sí sostienen. Entonces, la enseñanza es que el octavo día está conectado con la revelación plena de la presencia divina en la tierra, lo que representa estructura, la contención y la capacidad. Luz sin límite, pero necesita forma, ¿cierto? La luz es una fuente inagotable, pero también hay que darle forma, si no se desperdicia. Entonces, no importa cuánta luz haya en tu recipiente, si no están listos, no hay revelación. Y entonces, vamos a ir viendo, ya para ir terminando los cuatro trabajos prácticos diarios, de, de lo que hay que ir realizando. Vamos a proyectarlos para leerlos juntos y poder eh, en conjunto hacer este trabajo. Obviamente en la cuenta del hombre día a día vamos haciendo el conteo, pero aquí en general, para todo tipo de persona, como les decía, y para cada situación que se nos presenta en el diario vivir, o alguna de las situaciones que vamos a ver aquí. Por ejemplo, perdón, se me agrandó el... Entonces, primeramente, el primer trabajo es aceptar el proceso antes de exigir un resultado. ¿Sí? Dice que este trabajo corrige la ansiedad espiritual, ¿cierto? Las ansias, la necesidad de ver resultados inmediatos sin haber terminado el proceso interno. En Gemini, que significa octavo, la revelación no llegó en el día uno. Todos creemos en el día uno. Dice que si no en el octavo. ¿Qué estás trabajando? La paciencia consciente, la conciencia en los tiempos espirituales y la reducción del control del ego. ¿Cómo practicarlo? Durante el día, cada vez que aparezca impaciencia, por ejemplo en el trabajo, las relaciones, en el crecimiento espiritual, haz una pausa y declara internamente, no estoy atrasado, estoy en preparación. Luego pregúntate, ¿qué parte de mí aún necesita ordenarse antes de recibir esto? Ejemplo real. ¿Quieres que algo cambie rápido? Por ejemplo, en dinero, en las relaciones, en la respuesta espiritual, pero en vez de frustrarte, entiendes, tal vez si esto llegara ahora, no sabría sostenerlo. Claramente. A veces queremos todo de una, pero no tenemos la capacidad de poder trabajarlo o de sostenerlo. Entonces, el 2, filtrar el impulso, ¿cierto? ¿Sabe para qué son los filtros? Para poder retener cosas que no queremos que pasen. No todo lo que sientes es correcto. Este trabajo evita el fuego extraño, ¿cierto? Ocupar ese filtro. Actuar desde la emoción intensa, creyendo que es una conexión espiritual.
Nadab y Abiú no fallaron por falta de deseo, sino por falta de filtro. Entonces, ¿qué estás trabajando? El discernimiento emocional, el dominio del impulso, el equilibrio entre corazón y conciencia. ¿Cómo practicarlo? Antes de actuar en algo, por ejemplo, en decisiones, reacción, acción espiritual, hazte estas tres preguntas. ¿Esto viene de paz o de urgencia? ¿Esto construye o solo satisface mi emoción? ¿Esto tiene orden o es impulso? Si hay urgencia o intensidad desbordada, espera. Ejemplo real. Si sientes ganas de decir algo, por ejemplo, estás en una reunión o en algo, en una discusión, una conversación, sientes reaccionar, tomar una acción fuerte. No todo lo que siento debo ejecutar, así que hacerlo con cuidado. También está el poder del silencio como construcción interior. Esto vimos que el silencio era muy bueno. El silencio no es pasividad, es la capacidad de contener energía sin reaccionar automáticamente. Aarón no respondió, sino que sos tú, que trabajas en esto. El control de la reacción, la fortaleza interior, la expansión del recipiente. ¿Cómo practicarlo? Cuando algo te afecte emocionalmente, no respondas de inmediato. Respira profundo 3 veces o las que quieras. Guarda silencio al menos 60 segundos y observa. ¿Qué cambia dentro de mí cuando no reacciono? Ejemplo real. Alguien te provoca, algo no sale como quieres, o surge frustración. En vez de reaccionar, eliges contener. Esto construye capacidad espiritual real. Por último, un último eh, trabajo cotidiano, diario. Discernir lo que recibes, el kashrut interior. El kashrut no es solamente recibir lo que es alimento, también hay cosas. Así como hay alimentos puros e impuros, también hay pensamientos, como decía, ambientes y contenidos que nutren o contaminan. Hacen una de las dos cosas. No todo en lo que consumes es neutro. ¿Qué estás trabajando? Conciencia energética, responsabilidad personal, refinamiento del alma. ¿Cómo practicarlo? Al final del día es un pequeño chequeo, ¿cierto? Como que un recuento, pregúntate, es como el recuento que estamos haciendo. ¿Qué consumí hoy? En contenido, en conversaciones, en ambiente. ¿Esto me elevó o me drenó? ¿Esto me acercó o me alejó de mi propósito? En un ejemplo real, las redes sociales, las conversaciones negativas, los ambientes pesados. Comienzas a notar, no todo lo que entra en mí me hace bien. Entonces, esos son los trabajos que, que les quería dar para poder hacer esta introspección, no solo como lo que estamos contando en el Homer, sino que es aplicación directa para la vida diaria de todo el año. Son las relaciones, las bendiciones, el conocimiento, la espiritualidad. Todo es aplicable. Entonces, el versículo no dice, y ellos hicieron que ocurriera, sino que dice, y ocurrió, porque hubo una preparación antes. Porque hay cosas en la vida que no dependen de tu esfuerzo directo, sino de tu presencia interna. Cuando estás listo para recibir, la luz no tarda, simplemente ocurre. Entonces, eh, ¿estás listo para recibir? ¿Estás listo para esperar? Después de todo esto, lo aprendido en Chemini, en esta porción, queda una verdad que atraviesa toda esta porción. Todo. No se trata solo de buscar la luz, se trata de convertirse en alguien capaz de sostenerla. El octavo día no llegó por casualidad, llegó después de un proceso silencioso, invisible, constante, un trabajo interno que no se ve, pero que lo cambia todo. Y aún así, en el mismo día donde la presencia se revela, también vemos el riesgo.
el deseo sin orden, la intensidad sin estructura, la cercanía sin preparación, porque la luz no distingue intenciones, la luz es luz, sino que responde a la capacidad. Hoy entendemos que no todo retraso es un rechazo, no toda emoción es conexión, no todo silencio es vacío, no todo lo que recibimos nos eleva, y que el verdadero crecimiento espiritual no está en experimentar más, sino en convertirse en un recipiente más consciente, más estable, más alineado. Tal vez no es la respuesta que nos ha llegado, tal vez que aún no estamos transformando el espacio para que pueda quedarse esa luz. Tal vez no necesitas más luz, tal vez necesitas más capacidad para contenerla. Cuando estás listo para recibir la luz, no solo llega, permanece, transforma y se revela en ti. Y entonces, como dice ese versículo, y ocurrió, porque hay momentos en la vida que no se fuerzan, solo llegan cuando el alma está lista. Amén. Ve amén. Esta ha sido la porción de este día, esta enseñanza, esta mitad de semana por el hecho de pesar. Pero muy importante porque enfoca que después de pesar se abre una nueva fase. Después de la liberación empieza el proceso de poder autotransformarse, autoevaluarse con la con Theo de Lover, y Gemini nos enseña que tras corregir estas emociones, estas 7 emociones, estamos preparando nuestro recipiente para algo mucho más mayor, para algo que nos va a ayudar siempre, que es el Shavuot, cuando se entrega la Torá y recibimos este conocimiento a nuestra vida. Entonces, si hay alguien que quiera hablar, ahí está. Caro dice Baruch Hashem, ¿cierto? Bendito sea el Eterno. Gracias, dice, y bendiciones. Bendiciones también para ti. Gracias por estar. Escucho la clase completa. Exacto. Si entraste un poco más tarde, pero va a estar la clase ahí, así que no te preocupes. Esta clase estamos seguros que es muy importante porque nos habla de ese octavo, de esa trascendencia, después de corregir esos 7 días, esas 7 emociones, ¿cierto? Que se traduce en lo profundo. Esas 7 emociones que les di un repaso ahí para que lo vuelvan a revisar. Y muy importante el poder ir haciendo ese conteo día a día, ir corrigiendo, ir preparando el recipiente para esa luz, para esa bendición. Bueno, si no hay alguien, si no hay nadie que vaya a hablar, vamos a dar por término esta conexión, esta clase. Luego usted podrá comentar si quiere ahí, cuando se suba el video en YouTube o cuando lo subamos en las redes, y podrá tener una mayor comprensión. Por mi parte, muy agradecido, les envío un abrazo tremendo y a seguir trabajando en nuestras cualidades, en nuestras imperfecciones, y las mejorando. Usar esa energía que usamos a nuestro favor para poder avanzar, para poder trascender. Entonces, un abrazo grande, me despido y nos vemos hasta una próxima. Adiós. Chao.